Buenas noches, ¿cómo están? Comenzamos esta edición de Pulso Político de este lunes 12 de diciembre. Nuestros invitados están vía telemática. Primero saludamos al senador Gastón Saavedra. Senador, ¿cómo está? Hola Javiera, buenas tardes. Un gusto también saludar a Clarita que está por ahí. Así es, igual saludamos a la diputada Clara Zagardía. ¿Cómo está, diputada? Bien, gracias. Gracias por acompañarnos en esta edición. Comenzaremos hablando de la elección de fiscal nacional. Sabemos lo que ha significado para el gobierno. Quiero preguntarle primero al senador qué opina al respecto, cómo ha sido esto de que no alcanzaran los votos, de 31, que alcanzó 31, 33 votos al respecto. ¿Cómo ve la situación? ¿Cree que fue una mala pasada para el gobierno? Mira, con todas las complicaciones que hubo en la primera vuelta, igual permite tener una segunda oportunidad para hacer las cosas mejor, que es lo que yo espero. Habían suficientes antecedentes que a nosotros, como a un grupo de senadores, no nos satisfacían y por tanto entendíamos que además se estaba eligiendo una autoridad de la República, la máxima autoridad del Ministerio Público, y de ahí era que se tenía que considerar la interacción de los tres poderes del Estado, porque lo elegía el Poder Judicial a través de la Corte, lo selecciona después el Presidente de la República en nombre del Ejecutivo de este país y finalmente el Senado en nombre del Congreso o el Poder Legislativo es el que determina sí o no. Están las dos posibilidades, no necesariamente era así. Y los antecedentes que nosotros obraron es que nos llevaron a tener la convicción que no era el más indicado como para conducir el Ministerio Público, donde se sabe que se necesita un liderazgo fuerte, unificador y al mismo tiempo capaz de desplegar esto por todo el territorio como institución al servicio de la justicia. Pero junto con ello, al mismo tiempo garantizarnos que la impronta de quien iba a ser, en este caso, el jefe del Ministerio Público no iba a tener manchas, no iba a tener dudas y los antecedentes nos hacían dudar a nosotros. Por eso es que en el caso particular de mi persona hubo un voto de abstención y mañana o pasado mañana se dice que el presidente tendría listo quién va a ser el candidato a cumplir con esta misión. Esperamos tranquilamente que llegue esto al Senado y ahí tenemos el tiempo constitucional como para resolver el problema. Espero que esta vez tenga una elección lo más sabia y además que satisfaga, reitero, la demanda de justicia hecha por todos los ciudadanos en el país. Así es, la ministra de Justicia incluso dijo eso, que el plazo sería hasta el miércoles para saber esta elección. Le quiero preguntar igual a la diputada qué opina al respecto y también de José Morales. Sabemos lo que ocurrió, la vinculación también que tiene con otros aspectos, caso farmacias, entre otros. ¿Qué opina, diputada? ¿Diputada? Al parecer estamos teniendo unos problemas de conexión. Senador, sigo con usted. ¿Cómo ve la quina ahora que eligió, cierto, ya para saber cuál va a ser la opción? Sabemos que salieron a dos personas, entre ellos una de la región de Ñuble. Es importante destacar eso, la única mujer de región que formaría parte de esta quina. Evidentemente creo que la quina tiene características regionales, porque está de antes el fiscal Palma, que es de allá de Aysén, antes estuvo en nuestra región, y ahora una fiscal que es de la región de Ñuble. Por tanto, desde ese punto de vista, creo que son elementos a considerar. Segundo, hay también representación de género, que creo que también es importante. Y ahora tenemos que remitirnos a los antecedentes que cada uno porta y que, por lo tanto, harán de nosotros la convicción para poder seleccionar, nosotros vamos a seleccionar para votar en virtud de la proposición que nos haga el presidente. Yo espero que efectivamente el presidente perciba todas estas cosas y la plasme en su elección. Así es, eso es importante destacarlo y también quienes forman parte de esta quina. Nayel Mancilla es el nombre de la fiscal, ¿cierto? Que formaría parte de esta lista. Primero la candidatura no siguió y ahora ya estaría dentro después de esta situación que ocurrió. Senador, ¿qué opinan también sus pares al respecto de lo que está pasando? ¿Ha costado harto este proceso? Sí, te ha costado un poco porque hay muchos elementos exógenos, externos, que han influenciado en la elección de esta. Hubo mucha gente que se dedicó a hacer lobby desde fuera, estudios de abogados, personas naturales,
una fuerte e intensa presión por parte de algunos sectores políticos al interior del hemiciclo incluso, cosa que fue muy curioso y que evidentemente no ayudó. Ellos creen que haciendo este tipo de acciones se ayuda a resolver el problema, creemos que no. Hoy día hay un escenario distinto en el país, hoy día hay una exigencia por estándares de confianza, de transparencia, de credibilidad a mayores respecto de nosotros, los componentes del Senado, una parte importante del poder del Estado que tiene 200 años, entonces tenemos que ser muy cuidadosos con nuestro comportamiento, con nuestras conductas, con la capacidad que tenemos para la selección y dar cuenta, por lo tanto, de una demanda tremendamente importante como es justicia, que es lo que piden los ciudadanos, y segundo, es que estamos todos los días en el escáner público de la confianza y de la credibilidad que nosotros no podemos soslayar. Tenemos que tener clara y precisa nuestra posición frente a situaciones como esta. Importante lo que señala, senador, más aún después de lo que ocurrió, ¿cierto?, el 2019, antes de la pandemia COVID-19. ¿Qué opina la gente igual al respecto? ¿Cree, bueno, antes de seguir igual, decirle, senador, que tenemos algunos problemas de conexión con la diputada, así que seguiremos con usted mientras. Bueno, senador, preguntarle igual después de esa desconfianza que ocurrió en las personas, incluso según estadísticas aumentó dicha en seguridad, en todo. ¿Qué cree que falta para mejorar esta confianza con las personas, con los habitantes, con los chilenos y chilenas, más aún cuando tenemos la decisión, ¿cierto?, de la justicia en manos del gobierno que esté de turno al respecto, y además pasa esta situación que sí alertó a muchas personas? Bueno, por lo mismo tenemos que ser capaces de tener una actitud firme respecto de cuando elegimos autoridades como esta, efectivamente expresen la confianza que la ciudadanía quiere volver a tener en las instituciones públicas. Nosotros no podemos dejar dudas de nuestra selección, ni tampoco es quedar expuestos a la crítica hostil de muchos que se han encargado de un tiempo a esta parte de denostar al Congreso y particularmente al Senado. Entonces es una tarea encomiable la que tenemos de reponer la confianza de la ciudadanía en nosotros, pero para eso no podemos hacer chambonadas. Así es. Volvió la diputada a preguntarle al respecto de la Fiscalía Nacional, lo que está ocurriendo, y con el fiscal José Morales, lo que pasó. ¿Qué opina al respecto? Yo creo que lo que pasó con el fiscal Morales ya es pasado. Ahora nos tenemos que preocupar de la nueva elección y necesitamos tener lo antes posible una autoridad fiscal nacional para que no esté tan abandonado lo que es la justicia en el persecutor que es la Fiscalía. Se puedan tomar las medidas que se necesitan. Diputada, ¿qué opina sobre la quina que hay ahora? Una de ellas, ahora hay una mujer de región de Ñuble, la única mujer que formaría parte de otro lugar, ¿cierto? Se acerca la paridad. Hay tres varones y dos mujeres. Entonces, yo como mujer me gustaría que una de ellas fuera elegida fiscal nacional, pero lo principal es que tiene que ser el más idóneo y el que tenga el respaldo tanto del señor presidente, que él lo va a designar, y la ratificación del Senado. Muy bien, bueno, ahora vamos a hablar de una materia muy preocupante para todas las personas, que es la inflación. Sabemos cómo ha afectado a todo el territorio nacional y quiero partir con el senador. ¿Cómo ve la situación económica y sobre todo acá en la región del Biobío? Si bien ahora están aumentando algunas tasas de empleabilidad, sabemos todo lo que ocurrió y que aún estamos pagando las consecuencias que dejó la pandemia COVID-19. Mira, el próximo año todos los expertos y los indicadores hacen ver que el año no va a ser fácil en lo económico, porque estamos en un problema en el planeta, o sea, no es solo Chile, y eso hay que ser hasta majadero en recalcarlo, porque es muy fácil para quienes están en la política, sobre todo en la oposición, cargarle todas las culpas al gobierno respecto de los problemas en la economía. Chile está cruzando un problema muy complejo porque los productos que nosotros vendemos no han repuntado en el comercio respecto de las ventas, entonces han mejorado en algunas veces el precio, pero no estamos vendiendo más. Y por otra parte, los fletes se hacen más caros y por lo tanto los complican en demasía los ingresos, sobre todo de la canasta alimentaria, que ya superó los 63.000 pesos. Entonces, el gobierno va a tener que tomar, y en eso hemos estado en conversaciones todas las bancadas, va a tomar decisiones respecto de cómo ayuda, por un lado, a todos los que
tienen menores ingresos. Si uno toma como estadística o como punto de referencia los 12 millones de chilenos que estamos en la AFP, 5 de ellos ganan menos de 500.000 pesos. Entonces a eso hay que ayudarlo, tiene que haber una ayuda focalizada allí. Pero también hay otros segmentos de la clase media, que tienen que ver con que ellos pagan muchísimo por la canasta básica, por el transporte, por la energía y por lo tanto también va a haber que destinar recursos a ayudar a esas personas, a esas familias que no pueden quedar pagando el costo de la crisis. Entonces son dos áreas que va a haber que tomar decisiones respecto de prontamente ayudarlos, porque no podemos llegar tarde para no abrir las puertas para algo que es tremendamente dañino, que se va a comenzar a discutir, que es el sexto retiro. Entonces es un problema que no nos resuelve, todo lo contrario, nos provoca más problemas en la economía, porque comienza a haber mucho más circulante, mucho más demanda, y cuando hay más demanda suben más los precios, o sea, aumenta el costo de la vida. Entonces se vuelve un elemento en contra los retiros, y eso hay que ser categórico en esto para evitarnos justamente problemas. Por eso es que el gobierno tiene que llegar antes, anticiparse con recursos públicos, pero que se aprobaron además en el presupuesto de la Nación. Creo que el presupuesto de la Nación tiene muchas virtudes, una de ellas es justamente esta, para poder ayudar a la población chilena. Diputada, igual preguntarle, según su percepción, ¿cuáles serían algunos de los factores que influyeron en la economía chilena? Sabemos todo lo que ocurrió, ¿es cierto? Conocemos algunos de ellos, incluso aspectos internacionales. ¿Qué opina? Yo creo que la economía en un mundo global que vivimos afecta. Lo que pasa en China nos afecta a nosotros, lo que pasa a nosotros afecta poco por esos lados, ya que nosotros somos un pequeño país con muy poca población. No tenemos influencia, pero sí somos influenciados por estas economías, y lo que se ve es que no están mejor por ahí, y que esperemos que podamos sortear esto y, como dijo el senador, el gobierno pueda adelantarse y tomar medidas para apoyar a los menos favorecidos. Esperemos que sean más las malas augurios y que no sea tan grave, porque la gente está pidiendo muchas ayudas. En cuanto a que piden un sexto retiro, yo creo que eso es pan para hoy, hambre para mañana, y sería lo último a lo que tendría que acceder el gobierno. Antes de eso tendríamos que ver lo de la previsión, poder mejorar lo que es el futuro del trabajador y también no de los trabajadores formales, pero esas medidas son necesarias, ya que en algunos aspectos el gobierno podrá controlar la inflación, pero hay muchos aspectos externos que no se pueden controlar, sino que se tienen que mantener. Entre ellos están los ingresos que podamos tener, ya que el cobre es uno de los bienes en los cuales se mantiene nuestro país, y al no haber compra o mercado exterior eso también perjudica y hace que haya más escasez y esta inflación. Senador, la diputada mencionaba algo súper importante, que era el tema de los retiros. ¿Cree que sí influyó eso en el tema de la inflación o cómo lo ve? No, sí, o sea, no podemos negar que puede que haya ayudado a mucha gente, pero hay que ver en qué se ayudó. Entonces, si usted se recuerda, la economía tenía datos espectaculares, el IMASEC era súper alto. ¿Y dónde estaba centrado el crecimiento de la economía? En el consumo, no estaba centrado en la producción, sino que en el consumo. Entonces, la presión sobre de la demanda fue brutal, y eso al tener mayor demanda, usted lo único que hace es que los precios suban. Y eso fue lo que ocurrió, y hoy día están pagando hasta el día de hoy muy cara la fiesta que tuvimos. Entonces, claro, para muchos puede haberle servido, se aumentó la venta de autos, se compraron muchas segundas habitaciones, por ejemplo, en nuestra región es común ver esto, y por otra parte otros pagaron sus deudas y otros todavía tienen plata guardada. Pero ¿qué además pasó? Es que todos los que tenían poca plata en las AFP ya no les queda. Entonces, cuando se plantea el sexto retiro, hay que ver a quién vas a estar ayudando. O sea, no vas a estar ayudando a los sectores más pobres de la población, porque esos ya no les queda plata en las AFP. Entonces, usted está haciendo un forado muy grande, además, con lo que tiene que ver con el futuro, porque el pilar contributivo va a seguir en la reforma previsional, eso se mantiene, y el pilar contributivo lo hace usted con sus fondos. ¿Y qué pasa si se los come hoy día? Entonces mañana usted solo va a depender del 6%, que es gradual, y además de lo que le ponga el Estado.
Entonces sus pensiones van a ser más o menos nuevas porque el pilar contributivo usted se lo comió. Ese va a ser el gran problema del futuro respecto de los efectos que tiene también en la previsión de todos los chilenos los retiros previsionales. Entonces, por eso es que hay que tener cuidado y por eso es que el gobierno tiene que llegar antes con políticas de apoyo social para resolver los problemas del alza del costo de la vida, la contracción de la capacidad de compra, es decir, el poder adquisitivo de cada uno de los chilenos y todo lo que tiene que ver con los resultados de cómo el petróleo va a seguir con todos los vaivenes, el alza de los costos de transporte y en suma lo pagamos todos los chilenos y particularmente a los que más les cuesta. Larga la lista que menciona, senador, y esa es la realidad igual de nuestro país. Le quiero preguntar a la diputada, ¿soluciones al respecto que se estén conversando en estos momentos? Tengo entendido que el Ministerio del Trabajo, de Desarrollo Social y todos los que intervienen en la economía y el bienestar de las personas están viendo de proyectar las ayudas correspondientes, que esperemos que hasta marzo ya se tenga, porque a partir de marzo va a ser el problema mayor, ya que viene la actividad plena de los estudiantes, de todo. En este momento, más que nada, nos vamos a ir de vacaciones, nos vamos a mantener, pero hay que prepararse para ir a partir de marzo en adelante, si no detener. Así es el panorama, senador. De una forma muy breve, antes de irnos a pausa comercial, si nos puede comentar alguna solución que quiera destacar. Repito, breve, por favor. No, muy breve, son en dos líneas. Uno, el apoyo con un concreto a la canasta alimenticia, que creo que ese es uno de los puntos claves en esto, y dos, todo lo que tiene que ver también con la pequeña, mediana y microempresa. O sea, esos dos apoyos tienen que estar centralizados, porque en la medida en que usted contenga el empleo que tiene, porque no hemos recuperado además los 2 millones de empleos que perdimos producto de la crisis sanitaria, entonces usted lo que tiene que cuidar. Un eje para el consumo alimentario y dos, para la mantención del empleo, sobre todo la pequeña, mediana y microempresa. Perfecto, muchas gracias, senador. Ahora nos vamos a una breve pausa comercial acá en Pulso Político y ya regresamos hablando de la crisis migratoria.